Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Ortopedia 101. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre uno de los temas muy importantes que afectan fundamentalmente en las dos primeras décadas de la vida, muy especialmente del quiste óseo solitario. Al hacer una búsqueda en la base de datos PubMed, en los últimos 10 años, del año 2015 hasta el año 2024, podemos observar cómo el número de artículos relacionados con el quiste óseo solitario está por encima de los 400, lo cual evidencia el interés científico que existe en la comunidad internacional sobre esta entidad. También en esta misma base de datos podemos observar que el primer artículo relacionado con este tema data del año 1902 y que existen un total de 18.616 trabajos relacionados con este tema. El quiste óseo solitario es una cavidad única rellena de líquido claro o sanguinolento, revestida por una membrana de grosor variable, constituida por tejido conectivo vascular laxo. Existen una serie de términos también que son muy similares en relación al quiste óseo solitario, como quiste óseo simple, quiste óseo unicameral o quiste óseo esencial. Al hablar de la epidemiología del quiste óseo solitario, tenemos que decir que ocupa el 3% de las lesiones óseas primarias. Es más frecuente en las dos primeras décadas de la vida y el 65% ocurre en la adolescencia. El sexo más afectado es el masculino, con una razón masculino-femenino de 3:1. La localización por lo general es en la diáfisis y metáfisis proximal del húmero y fémur, lo cual puede estar representado por el 80% de los casos. Y su situación por lo general es metáfiso-diafisaria y céntrica. En esta imagen podemos observar los lugares de mayor localización del quiste óseo solitario, porción proximal del húmero y porción proximal del fémur. En este caso, el húmero un 51% de los casos y en caso del fémur tenemos un 27%. Para explicar un poco la formación, es decir, del quiste óseo solitario, se plasman dos teorías fundamentales. Una va a estar dada por el defecto en la placa de crecimiento y el segundo por la obstrucción del flujo venoso dentro del mismo hueso, las cuales pueden estar relacionadas con la aparición de esta entidad. La forma clínica de presentación del quiste óseo solitario puede variar de una forma asintomática que es detectado al azar mediante un examen radiográfico fortuito. Por lo general el paciente acude a los servicios de urgencia por un trauma y se realiza una radiografía y se detecta este tipo de lesión. Puede también presentar síntomas como dolor, tumefacción y rigidez de la articulación afectada. Puede existir riesgo de fractura patológica que puede presentarse en estos enfermos y la fractura patológica per se, como se observa en esta imagen de la derecha. La radiografía simple es un complementario de mucha utilidad para confirmar el diagnóstico del quiste óseo solitario. Y se trata de una lesión radiolúcida, céntrica, bien circunscrita, que tiene corticales adelgazadas o insufladas. Sin embargo, no existe esclerosis de los bordes ni reacción perióstica. Solo esto se va a presentar si se acompaña de una fractura patológica. Es importante decir que la anchura del quiste no supera la de la placa de crecimiento próxima. Se puede observar el signo radiográfico del fragmento caído, que puede ser en un 20% de los casos, y consiste en una porción de la cortical fracturada que se desplaza dentro de la lesión. Y una variante de este signo es el signo de la puerta falsa, que consiste en el fragmento permanece unido al periósteo, pero una parte del mismo se pliega hacia el interior del quiste y flota en el líquido, por lo que se llama el signo de la puerta falsa. La tomografía axial computarizada e imagen de resonancia magnética detectan los signos de líquido dentro del quiste y la gammagrafía ósea muestra una imagen isocaptante, ya que si existe hipercaptación mediante la gammagrafía nos hace sospechar que puede existir fractura patológica. Un elemento muy importante en caso del quiste óseo solitario es calcular el índice quístico, el cual nos permite detectar, es decir, si existe una alta incidencia de residuos y de la posibilidad de una fractura patológica. Este índice quístico va a estar conformado por el área quística y el diámetro diafisario. El área quística se va a calcular mediante la distancia L de la porción proximal del quiste más I, que es la porción más distal del quiste, entre 2 por H, que es la longitud mayor que tiene el quiste. Y esto se divide entre el diámetro de la estructura afectada, el hueso diafisario afectado.
Cuando es mayor a 3,5 en el fémur y 4 en el húmero, sí hace sospechar de que puede haber una alta incidencia de recidiva y una alta probabilidad de fractura patológica. La gammagrafía en esta imagen, como podemos apreciar, existe una hipercaptación, lo cual evidencia que puede existir una fractura patológica. Aquí en esta imagen podemos observar un quiste óseo solitario en la porción proximal del fémur. Esta otra imagen nos ofrece una visión de cómo se comporta el quiste óseo solitario en el húmero proximal. Aquí nuevamente volvemos a mostrar una imagen de un quiste óseo solitario en la porción del fémur proximal. En este caso podemos observar en este paciente el llamado signo de la puerta falsa y en la imagen de la derecha observamos un quiste óseo solitario en la tibia proximal. En esta imagen podemos observar el signo de la hoja caída que fue descrito por primera vez por Reynolds en el año 1969. Estos son signos típicos de los pacientes que presentan quiste óseo solitario. Aquí, en esta imagen de resonancia magnética, podemos observar también el signo de la hoja caída dentro de la tumoración. En esta diapositiva podemos observar una imagen de tomografía axial computarizada, específicamente una vista axial, en que se muestra la lesión del quiste óseo solitario en la porción proximal del fémur. ¿Qué ocurre con un quiste óseo solitario? Primero puede haber una migración del mismo que puede ser de la forma única y esta migración va pasando diferentes etapas de proximal a distal, como se observa en la imagen superior. Y aquí puede ser una forma multilobulada que tiene la apariencia del mismo, desde la porción proximal a la porción distal. Desde el punto de vista macroscópico, la cavidad del quiste puede estar vacía o llena de líquido claro o sanguinolento de escasa viscosidad. En la superficie interna del quiste se originan tabiques que dan a este un aspecto multilocular de color blanco grisáceo. La microscopía, por su parte, el revestimiento interno del quiste está formado por una capa fina de tejido fibroso, con células gigantes, hemosiderina, células de reacción inflamatoria y lipófagos. En la pared del quiste se puede ver masas de material fibrinoide o de tejido conjuntivo hialino calcificado. Estos son los elementos microscópicos más importantes en pacientes que presentan quiste óseo solitario. Existen un número de entidades que pueden presentar síntomas y signos similares, al igual que sus aspectos imagenológicos. Entre ellos tenemos el quiste óseo aneurismático, el tumor de células gigantes, como se observa en esta imagen, displasia fibrosa y granuloma eosinófilo. A continuación vamos a pasar a describir las principales diferencias entre unos y otros. Con relación a la diferencia del quiste óseo solitario y el quiste óseo aneurismático, en relación al sexo, tenemos que decir que el quiste óseo solitario predomina mayormente en el sexo masculino que en el femenino, en una razón de 3 a 1, y en el quiste óseo aneurismático, esta incidencia es igual para ambos sexos. El tipo de lesión, es decir, su situación como tal, en el caso del quiste óseo solitario es céntrica y en el quiste óseo aneurismático es excéntrica. La fractura patológica, el quiste óseo solitario es frecuente y en caso del quiste óseo aneurismático es infrecuente. El contenido del quiste óseo solitario es un líquido claro, amarillento, sin embargo en el quiste óseo aneurismático es sanguinolento. Los signos radiográficos, por ejemplo, en el quiste óseo solitario se va a observar el fragmento caído, el signo de la puerta falsa. Sin embargo, en el quiste óseo aneurismático aparece la pompa de jabón o panal de abeja. En el quiste óseo solitario no existe por lo general reacción perióstica, no así en el quiste óseo aneurismático que sí puede existir. Mediante la realización de la gammagrafía, la imagen por lo general de quiste óseo solitario es isocaptante, es decir, que no existe captación y solo es hipercaptante en caso de fractura patológica. Ya en el caso de pacientes con quiste óseo aneurismático, la imagen de la gammagrafía es hipercaptante en todos los casos. La ocurrencia de lesiones precursoras, es decir, esto no es común en los pacientes con quiste óseo solitario, no así en el quiste óseo aneurismático que se puede originar entre un 30 o un 50% de una lesión precursora. Estas son las principales diferencias que existen entre el quiste óseo solitario y el quiste óseo aneurismático. También es importante conocer la diferencia entre quiste óseo solitario y el tumor de células gigantes.
La edad del quiste óseo solitario es por lo general antes de la placa del crecimiento, del cierre, y el tumor de células gigantes por lo general ocurre entre los 20 y 40 años y solo un 3% puede presentarse en pacientes con esqueleto inmaduro. De ahí que esta lesión es muy infrecuente por debajo de la segunda década de la vida. La distribución anatómica del quiste óseo solitario por lo general es húmero y fémur proximal y otros huesos largos, además del calcáneo que puede presentarse. Sin embargo, en el tumor de células gigantes puede ocurrir la mayoría cercanos a la articulación de la rodilla, tanto en el fémur distal como la tibia proximal. La extensión, por lo general, el quiste óseo solitario no se extiende a la superficie articular o la epífisis. Sin embargo, en el tumor de células gigantes sí se extiende a la epífisis y a la superficie articular en algunos de los casos. En relación a las principales diferencias entre el quiste óseo solitario y la displasia fibrosa, a pesar del sitio o localización en que ocurren con mayor frecuencia, tenemos que decir que la displasia fibrosa es más común en la pelvis, fémur, costillas y cráneo. No así el quiste óseo solitario, que por lo general, como hemos dicho con anterioridad, se presenta en el húmero y fémur proximal. Desde el punto de vista radiográfico, el quiste óseo solitario presenta un área translúcida, central y metafisaria. La displasia fibrosa son lesiones lúcidas, densas y mixtas. Desde el punto de vista macroscópico, el quiste óseo solitario tiene una cavidad llena de líquido. Sin embargo, la displasia fibrosa existe un hueso medular que va a estar reemplazado por tejido fibroso y contenido hemático. Desde el punto de vista de las complicaciones endocrinas, no son frecuentes, están ausentes en pacientes con quiste óseo solitario. Sin embargo, en la displasia fibrosa se pueden presentar pigmentación de la piel, pubertad precoz, acromegalia, hipertiroidismo y síndrome de Cushing. Aquí mostramos en esta imagen una displasia fibrosa de la porción proximal del fémur. Como se puede apreciar, existe mayor densidad y una localización más hacia la diáfisis con una extensión transfisaria. Otro diagnóstico diferencial de mucha importancia es el que tenemos que hacer entre quiste óseo solitario y granuloma eosinófilo. El sitio ya lo hemos mencionado con anterioridad, el sitio del quiste óseo solitario, y en caso del granuloma eosinófilo puede ser cualquier hueso, pero va a ser fundamentalmente el cráneo, pelvis y fémur. La clínica por lo general del quiste óseo solitario es asintomático y en ocasiones puede presentar fractura patológica. Sin embargo, en el granuloma eosinófilo, la clínica fundamental va a estar dada por dolor, inflamación y fiebre ligera. Desde el punto de vista histológico, la cavidad está llena de líquido claro en caso del quiste óseo solitario y sin embargo el granuloma eosinófilo es una cavidad con infiltración eosinófila. Ahora vamos a hablar de algunas entidades del mismo diagnóstico diferencial según localización, tipo y lesiones líticas. En las epífisis, por ejemplo, debemos hacer el diagnóstico diferencial con el condroblastoma. Este tumor por lo general ocurre de 10 a 25 años y se localiza en las epífisis. El tumor de células gigantes, que ya habíamos hecho el diagnóstico diferencial, por lo general ocurre en las epífisis, pero de 20 a 40 años de edad. Y también debemos hacer el diagnóstico diferencial con el condrosarcoma, pero esto es muy raro. Con relación al diagnóstico diferencial, al tener en cuenta la localización en la diáfisis, tenemos que hacer el mismo con algunos tumores, como el sarcoma de Ewing, que ocurre entre 5 y 25 años de edad, el linfoma, displasia fibrosa, adamantinoma, que es un tumor que ocurre fundamentalmente en la tibia, y la histiocytosis, que se puede presentar entre 5 y 30 años de edad. En relación al diagnóstico diferencial, al tener en cuenta lesiones múltiples, este se debe hacer con otras entidades como histiocytosis, encondroma, osteocondroma, displasia fibrosa, metástasis, mieloma múltiple, infección, hiperparatiroidismo y el hemangioma. El tratamiento de pacientes que presentan quiste óseo solitario va a depender de varios elementos, entre ellos la forma de presentación y el tamaño por el índice quístico que habíamos descrito con anterioridad. La forma de presentación, si el paciente debuta por fractura patológica y no existe desplazamiento marcado, esta puede curar espontáneamente después de la fractura, ya que la cavidad dentro del quiste se llena de líquido. El tamaño, debemos decir que es importante para definir tratamiento, ya que aquellas lesiones con gran posibilidad de fractura patológica y recidiva calculadas por el índice quístico, se prefiere operar y rellenar con injerto óseo autólogo, homólogo o su sustituto. No hay unos mejores resultados que otros,
al analizar el índice de recidiva y de curación. Las modalidades de tratamiento para pacientes que presentan quiste óseo solitario pueden ser varias. Entre ellas tenemos la inyección intralesional de metilprednisolona, curetaje con o sin terapias ayudantes, procedimientos para romper la pared del quiste, procedimientos descompresivos mediante uso de quisnes o tornillos canulados, procedimientos para brindar estabilidad en caso de fractura, específicamente mediante el uso de clavos intramedulares flexibles y también la combinación de todos estos mecanismos anteriores. El tratamiento conservador de pacientes que presentan quiste óseo solitario va a estar basado en dos modalidades fundamentalmente. La primera, el uso de la metilprednisolona e inmovilización en caso de fractura. La dosis de metilprednisolona varía de 80 a 200 miligramos y según va a estar dado por el tamaño y edad. La técnica consiste en colocar una aguja proximal y una distal a través de la cual se realiza la aspiración del líquido y la inyección de la metilprednisolona. El efecto se cree que es debido al efecto antiprostaglandina y la disminución en la presión del quiste. Si a los 2 meses no hay signos de cicatrización, se repite el procedimiento, ya que en un 90% de los casos se puede tratar el quiste óseo solitario con mucha efectividad. En caso de optar por la modalidad quirúrgica, sugiero tener en cuenta dos detalles quirúrgicos de mucha importancia. Primero, al abrir la ventana del quiste, antes de colocarla, se debe curetear la ventana para quitar la membrana que pueda quedar en la pared interna del hueso y de esta manera evitamos la recidiva. Y segundo, en caso de extraer injerto óseo del propio enfermo, se deben hacer sin los mismos guantes e instrumental que se está operando el quiste para evitar la siembra del mismo a distancia. Estos son dos detalles muy importantes a tener en cuenta en pacientes que vamos a intervenir quirúrgicamente por un quiste óseo solitario. El relleno de la cavidad del quiste lo podemos hacer de forma percutánea o abierta y podemos utilizar médula ósea, hidroxiapatita de alta porosidad, sulfato y fosfato de calcio y hueso esponjoso. Las complicaciones fundamentales relacionadas con pacientes que presentan quiste óseo solitario van a ser precisamente la fractura patológica y esta se va a observar fundamentalmente en edades tempranas, en el húmero proximal, en el cambio del tamaño del quiste con la edad, distancia de la placa de crecimiento, aquellos pacientes que presentan quiste con múltiples septos y una recurrencia muy temprana. También otras complicaciones va a ser la recidiva, malignización, la artritis y los trastornos de la placa de crecimiento debido a la cercanía que se encuentra esta lesión. El riesgo de fractura patológica es muy importante determinarlo en pacientes que presentan quiste óseo solitario. En un estudio realizado por Mary en el año 2004, los pacientes con los siguientes factores de riesgo tienen de un 80 a un 100% de tener una fractura patológica. Y estos son anchura mayor a 30 milímetros, altura mayor a 75 milímetros y grosor de la cortical de 2,4 milímetros. También tenemos que decir que existe el llamado índice de Kaelin mayor de 5, que constituye también un elemento a tener en cuenta para riesgo de fractura patológica y es realizado mediante un software. En esta diapositiva te mostramos algunas de las referencias que nos hemos basado para hacer esta presentación. Aquí también en esta diapositiva mostramos otras referencias que nos fueron de mucha utilidad para realizar esta revisión que te estamos brindando en estos momentos. Espero que este tema sobre el quiste óseo solitario haya resultado de tu interés. Si te gustan estos temas de ortopedia, por favor suscríbete a nuestro canal, danos like, déjanos tus comentarios y comparte nuestro contenido con familiares y amigos. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en nuevas presentaciones del canal Ortopedia 101.